González, Natalia Maca y yo, María Isabel Collazos. Y el objetivo de esta entrevista es comprender cómo viven las personas su experiencia laboral de su día a día. Aquí queremos que sepas que no estamos evaluando tu desempeño ni buscamos respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que nos brindes tu perspectiva personal. Perdón. Perfecto. La entrevista durará aproximadamente 30 minutos y la información será utilizada únicamente con fines académicos, como te dijo Kate, y será tratada de manera confidencial. Primero, quisiéramos empezar como conociéndote un poquito. Si porfa podrías contarnos un poco sobre tu trabajo actual y tu rol dentro de la organización. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi rol dentro, y aquí ustedes me dirán si está bien, si digo el nombre de la organización o si no es necesario. Ok, perfecto. Es una institución de salud de alta complejidad. Como ustedes saben, pues en Colombia en el sector salud existen diferentes niveles de complejidad. La institución en la que yo me desempeño en este rol desde hace ya 5 años, me encargo de liderar todas las iniciativas que tengan que ver con tecnologías de la información dirigidas a salud, ¿cierto? Entonces, es un rol que incluye labores de liderazgo, pero también labores de estrategia y labores a nivel de la operación. Así que ya más adelante les puedo contar, digamos, detalles. Ok, listo. Pues gracias por lo que nos contaste. Quisiéramos saber cómo es un día típico de trabajo para ti. Perfecto. Bueno, realmente un día típico como tal, puedo decir que muchas veces no existe, dado que creo que a muchos nos pasa, tenemos una agenda programada, pero realmente luego esa agenda, ¿cierto? Especialmente siendo sector salud, a raíz de múltiples emergencias, novedades, pues termina convirtiéndose en algo diferente. En teoría, el día típico empieza con algo que llamamos dailies, y en los dailies lo que hacemos, como son tecnologías de la información, pues básicamente empezamos conversando sobre los proyectos que están en marcha, repriorización, ¿cierto? Cómo vamos en los proyectos que están andando. Y posteriormente a eso, digamos que parte, como les mencionaba ahorita, de mi rol como director de las tecnologías de la información en la clínica, es hacer parte de comités. Entonces, usualmente a lo largo de la semana hay múltiples comités de los cuales hago parte. Entonces, arranco con los dailies, voy a los diferentes comités y, como les mencionaba, dentro de la agenda hay algunas actividades que usualmente he separado como reuniones, sea con personas dentro de la clínica, sea personal médico, sea administrativo o con proveedores. Digamos que a lo largo del día, pues voy cumpliendo con la agenda, pero como también les mencionaba, es bastante típico y eso ahora lo conecto con el tema que ustedes me indican respecto, pues que es el objetivo de la entrevista y es en cuanto al burnout. Pues realmente creo que ese es uno de los factores, porque la programación de la agenda se trata de cumplir, pero sin embargo una cosa va desplazando a la otra, una emergencia, una novedad. Entonces finalmente el día típico, como se los decía, digamos que lo que se vuelve típico es que haya muchas cosas que resolver, entonces lo urgente de pronto va desplazando alguna medida, lo programado, lo prioritario. Pero en esas actividades, digamos que se vive el día y ya a medida que pasa el tiempo, no lo he venido haciendo tanto, ya han sido labores que he venido delegando, pero en algún momento sí me involucraba más con labores que tenían que ver ya más como con el diseño, arquitectura, pues de las plataformas, pero eso es algo que he venido delegando justamente por las otras actividades que les mencionaba ahora. Ok, y bueno, con lo que nos acabas de contar, ¿de pronto tienes algún momento del día que sea, bueno, que te resulte más demandante? Bueno, pues realmente yo creo que sí se mantiene un nivel bastante, un nivel intenso de actividad a lo largo del día. Sin embargo, pues me atrevo a decir que eh, ante esa pregunta, como que mi primer instinto es en la tarde, como dentro de la tarde, y ya quizá finalizando la tarde, que se empiezan, como les digo, como a acumular cosas del día y salen emergencias. Creo que en esos momentos de la tarde y final de la tarde es donde más se siente quizá esa intensidad. Sí, es verdad. Pero bueno, a pesar de todo eso que nos cuentas, nos gustaría saber qué parte de tu trabajo disfrutas más. Bueno, realmente, a pesar de como les digo, es bastante intenso.
Digamos que los retos mismos los disfruto mucho. Creo que si no fuera así no podría hacerlo, ¿cierto? Porque son diferentes retos en los cuales exige mucho como de pensar de muchas maneras diferentes, creativas, ¿sí? Porque hay mucha resolución y muchas veces la resolución de las situaciones en tecnologías de la información en salud, si bien tienen un componente técnico, muchas veces también tienen que ver, o me atrevo a decir que en todas, con mucho del entendimiento de los procesos propios del sector salud. Entonces, como empezar a unir cada una de esas variables, tanto lo técnico como procesos, otra serie de circunstancias, lo disfruto todos esos retos. Entonces, creo que esa es la parte que puedo decir que más disfruto, poder resolver cosas que no siempre son iguales. Rara vez tengo un problema que sea similar al otro. Ok. Tú nos contaste hace un momento, pues que ya tenías un poco de conocimiento sobre qué es el burnout, pero pues queremos saber como qué tienes en tu Ujú. mente, qué sabes sobre el tema, si de pronto conoces a alguna persona que lo esté viviendo. Sí, realmente el tema del burnout en salud en general es un tema que de hecho desde que uno está en pregrado lo empieza a escuchar. Y creo que las personas que están en pregrado ahora probablemente lo escuchen aún más. La tendencia cada vez más es como a realizar investigaciones, estudios, porque en salud es un tema que, como lo menciono desde hace ya varias décadas, viene presentándose con mucha frecuencia, no solamente en personal médico, sino en personal asistencial, de hecho personal administrativo también, por la misma intensidad y variabilidad del sector salud. Entonces es un tema que creo que me atrevo a decir que de los sectores productivos, pues a nivel de la sociedad, de los sectores donde más quizás se ha generado investigación. Y sí, se han detectado múltiples factores, tanto propios como del sector salud de las actividades, como también de, llamémoslo así, como situaciones asociadas. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que tengo que ver con tecnologías de información en salud, es un tema que es bastante recurrente porque, aquí la cámara, ya, porque realmente, bueno, regálenme un momento, ustedes sí me ven, ¿cierto? Sí, sí, te estamos viendo. Ya, es que yo dejé de verlas, pero ya, otra vez volvieron. Como les mencionaba, entonces es un tema bastante recurrente, especialmente en tecnologías de la información en salud, porque mucho de lo que nosotros diseñamos en términos de plataformas tiene una incidencia directa, y eso se ha estudiado sobre esas variables de burnout en todo el personal de salud, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema que cada vez tratamos de tenerlo más en cuenta, si bien hay cosas que podemos de alguna manera tratar de analizar y manejar. Habrá otras que definitivamente pues no se puedan y que tienen mucho que ver con esa carga, llamémosla administrativa, que el personal médico quizá décadas atrás no tenía mucho que entenderse con esa parte, pero cada vez más el sistema de salud, al hacerse más complejo, las entidades gubernamentales y otras empiezan a exigir mayor documentación del acto médico, de los procesos clínicos, pues digamos que eso se va distribuyendo toda esa necesidad de información, mucho le recae al personal médico y asistencial. Entonces, eso es un factor pues que incide sobre el burnout. Y como les mencionaba, la sensibilización desde lo que yo hago viene también en ese sentido, en saber cómo tratar de que en las plataformas que tenemos podamos limitar al máximo el número de clics y todas esas cosas que inciden en eso. Listo, súper claro. Juan Fernando, Ujú. María ahora te preguntaba como cuál es tu momento del día más agotador y tú nos compartías que era la tarde. Desde tu experiencia en esos momentos en la tarde, ¿qué es lo que suele crear esos momentos que son demasiado demandantes o agotadores? ¿Con qué frecuencia ocurren? Aunque creo que por lo que nos compartiste de la agenda, creería yo que con mucha frecuencia. Mm. Y no sé si nos podrías contar qué puede ser eso que ocurra en uno de tus días laborales en la tarde que diga esto definitivamente se convirtió en algo que demanda todo mi tiempo, toda mi atención y Mm. termino sintiéndome agotado. Sí, creo que el mayor factor para que sea en ese momento del día es justamente el hecho en que la agenda está agendada para ese día, digamos que uno trata de agendarla con unos espacios, en teoría, relativamente estables, pero como les mencionaba al inicio, empiezan a surgir una serie de novedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, emergencias está colapsado y entonces necesitamos crear una nueva,
o expandir, como nosotros le llamamos, hacer un área de expansión. Y digamos que quizá en el imaginario de muchas personas está que simplemente es poner unas camillas y empezar a atender más pacientes. Pero realmente la logística que se requiere para que esas camillas que están en la zona de expansión le lleguen sus medicamentos, los pacientes, toda la seguridad y la trazabilidad de la información, sí, o sea, para que todo finalmente funcione, necesita que todo esté coordinado. Entonces, digamos que ese es un ejemplo pequeño de una situación que eh, ocurre en la cual, claro, eso sucede durante un momento del día y eso hace que todo lo demás de la agenda se corra. Entonces, al final de la tarde, digamos que igual hay que hacer que esa agenda que estaba programada, en teoría, se pueda cumplir. La idea no es simplemente poder decir, ah, no, vamos a dejarlo para después. Habrá algunas cosas que sí, pero entonces yo creo que ese es el factor más relevante, es cómo dentro de la organización que uno trata de tener, esos eventos que no dan espera corren a los demás, entonces es en la tarde donde uno ya siente. Entonces, y resolví todo esto que no estaba dentro de la agenda, pero entonces aún tengo pendiente esto. Entonces trato como de que en esos momentos, hacia el final del día, poder rendir más de lo que tenía quizá planeado. Y eso, como tú bien lo decías, como se produce con mayor frecuencia, entonces quizás lo que hace pues que la percepción sea de mayor intensidad hacia el final de la tarde. Mm, el tercer punto de lo que me mencionabas, por favor, ¿me lo recuerdas? Se me escapa en este momento. Sí, yo te pregunté entre esas cosas de cómo lo manejabas y qué era lo que lo causabas, Ujú, que ujú. ya en todo lo que nos contaste, pues nos queda claro con el ejemplo. Tengo una pregunta adicional Ujú. para no redundar en lo que ya nos Ok. compartiste. ¿Cómo te sientes en esos días que parecen ser habituales y que son muy dinámicos, pero no sé si recuerdas de pronto el sentimiento o lo que tú sientes cuando a veces esos días que son tan dinámicos, uno de esos es como un poco más intenso que otro? ¿Nos podrías Sí, decir, me sí. siento de esta manera? Ujú. Sí, no, y ahora que lo describes de esa manera, por ejemplo, se me viene a la mente, como en cualquier organización, especialmente organizaciones complejas, hay ciertos periodos, como por ejemplo el periodo de planeación presupuestal, ¿cierto? Entonces es un periodo en el que adicionalmente a todas esas actividades que les he comentado, pues hay que empezar a planear justamente todo lo que debe estar incluido del presupuesto. Y cómo funciona nuestra organización, nosotros nos encargamos de filtrar todas las iniciativas de todas las demás áreas, no solo médicas, sino de todas las áreas que tenga que ver con tecnologías de la información y que vayan a estar en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, en esa época, adicionalmente a todo esto que conversábamos, se suma justamente el tener que estar en reuniones adicionales, creando el presupuesto, reuniones con proveedores. Entonces, esa época, que es realmente un par de meses, digámoslo así. Lo que pasa es que si es como un mes ya hacia el final en el cual está aún más intenso, es una época donde todo esto que les he comentado, pues la intensidad sube muchísimo. Esa época es la que se me viene a la mente principalmente, pero también digamos que a lo largo del año hay ciertos picos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay picos como les comentaba, por ejemplo, picos de enfermedades respiratorias, entonces la clínica está más llena o situaciones así, o a veces también pasa situaciones en las cuales se abren o se cierran convenios con entidades promotoras de salud. Entonces, digamos que hay diferentes variables. Súper claro y bastante dinámico eso que nos compartes de tu labor, pues como en la clínica. Algo como adicional y es que en esta dinámica que tú manejas que se mueve bastante, que no solamente se debe a ciertos picos que son externos a la misma organización, sino también a programaciones como el tema de presupuesto. ¿Cómo tú describirías el ambiente de trabajo con tu equipo, el que Mm, lideras, y con ujú, la organización en general, mm, que pues que seguramente por lo que nos estás compartiendo trabajas de manera transversal ujú. con toda la clínica? Y no, tienes toda la razón. Y de hecho, me haces pensar en algo y es que, digamos que en la organización en la que yo estoy, estamos implementando, como les digo, ya desde hace un buen tiempo, un par de años, un modelo relativamente novedoso. ¿En qué sentido? Usualmente las tecnologías de la información en salud están, digamos, dirigidas por equipos de ingeniería, pero netamente de ingeniería. Mi formación principal o inicial, sí, es como médico, luego especialista en medicina interna y luego una subespecialidad justamente en tecnologías de la información en salud. Entonces, justamente me haces pensar en esto, ¿por qué?
porque parte de la estrategia que estamos implementando nosotros es que en ese equipo interdisciplinar, entonces digamos que podamos de una manera muy coordinada, entonces que esté el personal médico, entonces dentro de mi equipo existe personal médico, hay médicos, médicas, enfermeras, pero también tenemos equipos de ingeniería, ¿sí? Tanto para infraestructura como para desarrollo. Entonces, creo que eso ha hecho que justamente en esa dinámica del equipo, que ha sido un proceso de maduración, eso no fue algo que empezamos que el primer día ya estaba completamente, digamos, diseñado sus caminos de comunicación, no. Realmente ha sido un proceso de aprendizaje y a eso me refería justamente en que al menos en Colombia es una propuesta novedosa. Sí, pocas organizaciones, de hecho algunas ya están tratando de hacerlo de esta manera, pero la mayoría simplemente son equipos de ingeniería. Los ingenieros en nuestra organización lo han asumido muy bien, porque hay muchas definiciones de los procesos en los cuales ellos dicen, yo sé cómo puedo programarlo, pero yo no sé esto que estoy programando en la operación como tal, cómo lo requieren las personas, los usuarios finales, que finalmente son los que entienden de cómo funcionan esos procesos. Entonces, ante esa pregunta que tú me haces, inmediatamente se me viene solamente porque creo que esa comunicación que hemos establecido entre diferentes grupos a un nivel en el cual todos puedan hablarlo, ¿sí? Que existe un diálogo en el cual no es simplemente que eso en cualquier organización que esté en un proceso de maduración diferente les va a pasar, es como que no, dígale al ingeniero qué es lo que usted se imagina, el ingeniero trata de adivinarle y lastimosamente los resultados de eso es que muchas veces a la final el resultado de lo que se esté creando en la solución no cumple las expectativas. Entonces la persona de salud le va a decir, es que esto no es lo que yo te dije o esto es no es lo que yo me imaginaba. Y el ingeniero le va a decir, pues es que esto es lo que yo entiendo. Se presenta con mucha frecuencia. Entonces digamos que, como te cuento, ha sido un proceso de maduración, ha sido un proceso en el cual esos canales de comunicación han sido más fuertes. De hecho, hemos descrito, digamos que algunas metodologías específicas para salud en las cuales tratamos de generar mayores garantías en que los productos finales respondan más a las necesidades, pero ha sido fruto de eso, de una maduración en los canales de comunicación y tratar que esa dinámica cada vez como que la podamos hacer de una manera más fluida, justamente para tratar de que el desgaste de los equipos lo podamos mantener pues en los valores mínimos. Listo, súper claro. Entendería yo entonces por lo que nos estás contando que la comunicación es fundamental y es lo que les ha ido dando esa maduración como equipo. Entendería yo que eso también a su vez genera un apoyo entre los equipos directos y los que participan pues en los Sí. diferentes proyectos. Y existe algo que creería yo que sí es eso, pero me gustaría que nos lo Ujú, confirmaras ujú, y es, ¿qué es eso que dificulta precisamente ese ambiente cuando no está la comunicación y cuando ujú, seguramente una de las tuerquitas que debe articular bien ujú, no está? ujú. ¿Qué podría ser eso que Sí. dificulta? Sí, no, sabes que como bien lo dices, digamos, las variables de alguna manera son diversas y cambian según el escenario, ¿cierto? Según el proyecto. Sin embargo, creo que hay una que de alguna manera es un común denominador dentro de todos esos escenarios y es, por ejemplo, cuando las definiciones no están claras. ¿Y a qué me refiero? Nos pasa con mucha frecuencia, ¿cierto? Digamos que hay personas dentro de la institución que tienen muy buenas intenciones, especialmente ahorita con el auge de inteligencia artificial y todas estas cosas que dicen, no está en un pasillo y te pueden decir, yo quiero un chatbot que me haga esto, ¿sí? O sea, y es como su imaginación, ¿sí? Yo quiero que yo entre a la historia clínica y me diga absolutamente todo lo que ha pasado en la historia clínica de ese paciente con una pregunta que yo le haga. Digamos que es algo que está dentro de su imaginario y uno lo entiende. Sin embargo, ahí es donde voy con el tema de definiciones. Y en lo que nosotros hacemos es muy relevante entender para qué proceso está dirigido, qué canales de información, qué bases de datos, ¿sí? O sea, muchas personas, vuelvo y lo menciono, o sea, realmente piensan que la inteligencia artificial borra todo lo que es desarrollo de software de las bases que hemos venido practicando durante décadas. Piensa que simplemente la inteligencia artificial ya hace eso sola, no hay que decirle nada, sino que es como páguelo, conéctelo y la inteligencia artificial simplemente lo va a hacer. Entonces, digamos que, como les digo, eso lo que ha hecho es incrementar ese nivel en que las personas tienen la expectativa. No quiere decir que haya nacido con la inteligencia artificial, sino que como que les ha incrementado, como les digo, ese imaginario. Cuando esas definiciones para los diferentes proyectos no están claras,
ahí es donde justamente lo que tú mencionabas, se presenta esa fractura y eso dificulta el trabajo para todos. Entonces nosotros, por ejemplo, que hemos como una metodología que ha venido madurando y con unos resultados que yo me atrevo a decir son positivos, que hemos creado algo que le llamamos herramienta de proceso colaborativo, en la cual hemos diseñado una serie de preguntas en los cuales los servicios van describiendo exactamente qué es lo que tienen en su imaginación y sus expectativas. Ya cuando lo documentan, no solo que lo verbalicen, sino que lo documenten, muchos de hecho nos han dicho, esto que yo pensaba quizá no sea como yo lo creía o quizá de pronto por ahí no es el camino". O sea, ellos mismos al trabajarlo se dan cuenta. Eso nos ha ayudado mucho. Entonces yo me atrevería a decir que es eso, o sea, tener las definiciones muy claras para que nosotros podamos plasmar eso en los sistemas de información de una manera que realmente cumpla con las expectativas. Juan Fernando, hablando de todo lo que, Ujú. bueno, resumiendo todo lo que nos has contado, tengo una duda. ¿Tú sientes burnout? Buena ¿Y pregunta. cómo lo has Ujú, sentido? Porque eres una ujú, persona que se ve muy calmada, que yo decía, bueno, ujú, pero con todo lo que nos cuentas, ¿lo ujú. sientes? Pues sabes que creo que ahí lo describiría de esta manera. Yo creo que todos en nuestro trabajo nos sentimos cansados en algún momento, ¿cierto? Digamos, pero el burnout no es simplemente el cansancio, ¿cierto? Entonces, creo que tendría que revisar juiciosamente los criterios para decir, cumplo, voy a decir algo, son 5, son 6, como lo queramos ver, con cuántos de esos cumplo para hacer el diagnóstico, ¿sí? Ah, cumplí los 6 criterios, los 5, puedo decir que lo tengo. Ahora, que en esos momentos de alta intensidad que describía, uno sienta como que, uff, definitivamente sí, o que de pronto hay periodos sostenidos de actividad en los cuales digo, como que ya, o sea, definitivamente siento que me atrevería a decir que sí. Pero como te digo, sin los criterios absolutamente claros, tampoco puedo asegurar 100% que sea un caso diagnosticado pues, de burnout. Solamente lo sientes porque te sientes como que Exacto, sobrecarga laboral, sales de tu trabajo y sigues pensando en ello. total, total, ¿Logras dormir de noche? total. Sí, gracias a Dios aún lo logro. Creo que eso también tiene que ver, pues, digamos, o se lo atribuyo yo, en el sentido que ya son varios años, muchos años en el sector salud, entonces hay cosas que, a pesar que uno sabe que son urgentes, que son apremiantes, quizá el cerebro mismo te empieza a ayudar a decir, bueno, o sea, ya es parte de lo que haces, casi que de lo que eres, porque uno se identifica, pues, digamos, con todas estas situaciones, con su actividad. Entonces, puedo decir que sí, sí logro conciliar el sueño, pero lo que tú decías, igual también sigo pensando fuera del trabajo, también, y a veces digo, ah, esta solución para esto, y sí, eso y todo. Ok. Cuando digamos que sales de tu trabajo y después de todo este momento, ¿hay algo que te ayude a recuperar esa energía, Mm. a sentirte un poco más motivado? ¿Qué Sí, hace? pues yo he encontrado, digamos que algunas estrategias, porque realmente me ha interesado no llegar a un estado o un nivel en el que ya definitivamente como lastimosamente le pasa a algunas personas, es como que tienen que ir a urgencias porque efectivamente están con el cuerpo que les duele absolutamente todo o cuadros, pues ya, o sea, he querido, como he estado expuesto a esos casos, no he querido llegar hasta allá. Digamos que he encontrado algunas técnicas. Entonces, por ejemplo, algo que se llama grounding, que me ha ayudado en el sentido de que involucra ciertos, digamos, ejercicios corporales en el cuales te ayuda justamente como a que todo eso, esa tensión muscular, mental, emocional que se va generando, puedas irla liberando gradualmente. Entonces, a veces algunas personas lo pueden ver solamente como estiramientos o cosas de ese estilo, pero realmente digamos que hay más de fondo, ¿sí? Entonces, esto del grounding me ha ayudado a mí, ¿sí? Como a gradualmente ir, como les digo, no llegar hasta ese punto ya del exceso en el que ya definitivamente toque consultar por urgencias. Eso me ha ayudado bastante. Pasar tiempo también con las personas que quiero, tratando, como lo mencionabas ahorita, como de no pensar solamente en las actividades del trabajo, poder destinarle el tiempo a esas otras dimensiones de mi vida. Eso me ha ayudado bastante. Sin embargo, obviamente hay cosas que siendo sector salud, pues igual te buscan a horas en las que no, usualmente no buscan en otros trabajos.
Pero creo que esas son las cosas que me han ayudado. ¿Logras poner límites cuando te pasan esos momentos de que Mm, te llamen de... Pues a ver, a mí me gustaría de pronto ser más contundente con la respuesta, pero la realidad es que a veces, así quiera, no es posible porque hay ciertas decisiones o definiciones que hay que hacer con urgencia y quizás sea algo no sé si tan particular, pero lo siento así del sector salud, en el cual son decisiones literalmente de vida o muerte. Entonces, pues realmente hay cosas en las que no, por más que quiera, no puedo decir que no, entonces debo hacerlo. Trato de que, a ver, lo que hablamos ahora, de organizar las cosas para limitar que eso ocurra, pero hay cosas que no, o sea, pasan y hay que atenderlas. Si pudieras cambiar algo de tu entorno laboral y mejorar tu bienestar y el de los otros, ¿qué sería? Mm. Pues mira que hay algo que yo creo que sería muy bueno y es, les comentaba hace un momento acerca de las definiciones, y es que entre las definiciones sean más claras para mi equipo, realmente eso hace que toda esa dinámica que conversamos funcione mucho más fluida y podamos cumplir con los proyectos de una manera mucho más clara. Ahora, ¿eso qué requiere? Eso requiere que también haya un entendimiento de todos los servicios. Y cuando digo los servicios no es solamente a nivel clínico, sino porque nosotros atendemos todo. O sea, tesorería, contabilidad, todas las plataformas de ellos tienen que ver con nosotros. Que ellos, digamos, también estuvieran en la misma dinámica, que entre las definiciones sean más claras, es mejor para todos y que todo fluya. Eso yo diría que sería algo muy ganador. Ahora, eso, como les mencionaba, eso es un proceso de maduración. Entonces, quizá hay personas dentro de esas áreas que lo han entendido y dicen, no es solamente yo mandar un correo diciendo quiero esto, sino que, digamos, es más un trabajo en el cual nosotros funcionamos como consultores, en el cual nosotros podemos entrar a apoyar, pero también es muy importante que ellos definan desde su proceso el diseño de lo que quieren y de lo que funciona, o sea, que sea un trabajo mancomunado. Como les digo, eso no funciona 100%. Yo quisiera, eso es lo que quisiera, que funcionara el 100% de las veces de esa manera, pero también entiendo que es un proceso cultural que se va ganando con tiempo, haciendo actividades que lo fortalezcan, pero para mí eso sería ganador, ¿sí? O sea, que uno pudiera contar con que eso siempre va a estar. Y de hecho, mira que mi respuesta ni siquiera fue que no hubiesen cosas fortuitas o que no hubieran emergencias. No, porque entiendo que eso es parte de lo que hacemos. Así Pero lo es. otro sí, como te digo, es un proceso que quisiera cada vez ver más maduro. O sea, al colocar como los límites en tu trabajo, generar eso, generarían un mejor ambiente laboral para todos, Para comprendería. todos, totalmente. Mm. Súper chévere. Niña, ¿alguna pregunta extra? Señorita Isabel. Para mí muy claro todo. Sí, para mí también muy claro todo. Pues nada, quería agradecerle a Juan Fernando en principio por aceptar la entrevista. Pues que la verdad fue muy valiosa la información que nos brindó. Algo que pues también quisiera resaltar es como, pues de pronto, si tú nos pudieras contar, bueno, tú nos diste como todo el contexto, pero tú, ¿qué definición tienes sobre el burnout? Mm. Pues a ver. Realmente, desde mi entendimiento, hay unos criterios, ¿cierto? Como para uno decir, no es simplemente lo que hablábamos, tengo cansancio, ¿sí? Sino que realmente, y sé que de hecho esos criterios a lo largo de este tiempo han venido siendo reevaluados, se le adicionan, se le quitan. Sé que de hecho algunas organizaciones los han venido haciendo específicos, quizá para ciertos sectores, como les mencionaba en el sector salud, por ejemplo, para las diferentes especialidades. Entonces hay algo que está mucho como entre los médicos y es ¿qué especialidad es la que menos burnout tiene? Y siempre de primera salen las investigaciones de dermatología. Es como que la vida de los dermatólogos es perfecta. Van a su consulta, no, iba a decir rara vez, pero creo que nunca tienen emergencias, o sea, nunca atienden su consulta, organizan sus horarios y van a su casa y están tranquilos, nadie los va a llamar. Entonces, ¿por qué lo respondo de esta manera? Porque digamos que más que una definición única, que vuelvo, insisto, hay unos criterios, digamos, no recuerdo en este momento exactamente cuáles son, pero hay unos criterios que te dicen, mire, si usted cumple con esto, de lo que hablábamos, usted sigue pensando fuera de su trabajo en estas actividades, siente que está exhausto de esta manera, sí, o sea, todos estos criterios, si usted cumple esos criterios, pues definitivamente tiene burnout. Yo quizá no he querido revisarlos porque no he querido verbalizar o que
puede que lo tenga. Entonces, quizá no he querido enfrentarme a esa realidad. Es posible que lo tenga, pero como les digo, según las diferentes especialidades, sé que hay unas que tienen más riesgo, otras que tienen menos riesgo, ¿sí? Esa que les conté hace un momento es clásica, todo el mundo dice la vida de los dermatólogos es maravillosa, la de los cirujanos dicen es horrible, la de los ortopedistas es horrible, la de los emergenciólogos, alto riesgo de burnout. Entonces, dentro de esos criterios posiblemente cumpla algunos, pero pues, como les digo, no he querido mirarlos. Ok, pues sí, igual como tú nos decías, pues tenemos muy claro que pues en todos los roles, independientemente pues de qué tan complejos sean o no, pues van a existir como algunas cosas que van a salir, no sé, sin aviso y pues que muy muy probablemente toque cumplirlas, perdón. Y también me parece muy valioso lo que nos dijiste, que pues también es muy importante como no llegar a él, o sea, como que ir previniendo las señales de alerta que se van mostrando y Sí. como poder saber, pues, cómo prevenirlo, mitigarlo antes de llegar a él. Totalmente de acuerdo y creo que eso es absolutamente clave, creo que lastimosamente y me parece muy bueno que ustedes estén justamente ahondando en este tema, investigando, porque creo que es algo que alguna gente lo escucha, de pronto le da algún titular, pero realmente no está como dentro de su bagaje, su imaginario, simplemente lo ven como algo que lo escucharon, pero esa parte de lo que mencionaste me parece que es clave y es no esperar a que ya luego llegues, cumplas todos los criterios y entonces ahí sí, ya lo tengo, pero entonces ya muscularmente estás que no puedes, emocionalmente, mentalmente. Creo que lo importante es eso, ¿cierto? Como tratar de encontrar esas cosas que van haciendo que tú puedas irlas gradualmente liberando las cargas, pero se arranca por ahí, por saber que es un riesgo real, que es algo a lo que todos estamos expuestos, como tú bien decías, y independientemente de la actividad, obviamente habrá unas de mayor riesgo, otras de menor riesgo, pero todos estamos expuestos. Sí, sí, de acuerdo. Lo importante es como no llegar a explotar, o sea, los momentos que ya son Ujú, prácticamente irreversibles, porque pues conocemos como noticias de personas que pues básicamente han llegado a un estado en las cuales, no sé, probablemente ujú. pudieron llegar hasta a la muerte. Pero pues sí, lo importante es hacer conciencia y pues poner límites dentro de lo que se pueda Ujú. y pues ya, te Y agradecemos. encontrar esas estrategias, ¿cierto? Como Exacto, para gradualmente ir haciendo que ese burnout no llegue a su nivel de mayor intensidad. Así es. exactamente. Pues Juan Fernando, te agradecemos mucho por la entrevista. A De verdad ustedes. que toda la información que nos brindaste fue muy valiosa para nuestra investigación. Igualmente te estaremos contando pues todo lo que salga de esto, de este proyecto, que probablemente pues va a ser alguna herramienta o solución para mitigar este problema que probablemente te pueda servir. Perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias. Quedo a su servicio. Ay, Gracias, Juan gracias, eres muy Fernando. amable. Que Que estés estén muy muy bien, bien. muy interesante todo lo que nos compartiste. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Chao, que estén Adiós. bien, gracias. Chévere, tu señor es muy lindo y tiene una paz. Sí, es todo Sí, zen. todo zen. Y yo es que yo no Sí, creo no, que no, él no. tenga. No, yo creo que con esa dinámica sí, lo que pasa es que, bueno, no lo tiene, pero sí tiene varios factores de riesgo ahí, Los Sí, probablemente. pero conoce. miren que él dijo algo importante y me parece, o sea, ¿qué vamos a hacer si en una entrevista nos dicen, ay, no sé si lo tengo? O sea, sería bueno como tener un testcito rápido como para ver y decirles como que, pues podemos hacer este test junto a ti a ver si, pues, estás teniéndolo, No, algo y así. saben también que estar preparado para, yo estaba pensando hoy, pero estaba segura que Juan Fernando iba a saber qué era, pero por ejemplo, Sí, que menos hay, mal. ya, ajá, porque estaba pensando yo, ¿qué tal que cuando alguien nos, ¿sabes qué es el burnout? Si alguien no sabe qué es, tenemos que acompañarle como esa definición y decirle, Exacto. mira, nuestro proyecto de investigación está basado en este problema que se presenta. O sea, no tenemos que entrar a sesgarlo, pero sí darle como un contexto muy sencillo de qué es
algo que me parece súper importante y es que siempre tengamos en cuenta que el burnout no solamente se da por la carga laboral, también hay una carga en su vida personal Emocional. que también puede generar entonces, Ujú. que en la mayoría obviamente se da por las dinámicas de la carga laboral que tienen las personas, pero nos tenemos que preparar para eso. Entonces ahí ya tenemos un primer guioncito para Sí, construir ahí yo acá rapidito. yo subí Ajá. como eso exactamente, como cuáles eran las cargas a medida que con Fernando nos iba hablando, como que yo, qué sensación de estar, eso lo puse en el Word. Ay, ¿cómo hacemos para que te pueda? Sí, yo también, yo hice por ahí unas noticas que también nos Ujú. sirven para subir al notebook y tenerlo pues ahí junto a todo. Bueno, ¿cómo Yo, empezamos a hacer esta para que unamos esta primera entrevista? O sea, como el debate entre aquí nosotros, dice porque que asumo yo que el debate tenía que ser sin Juan Fernando, ¿no? sí, al finalizar cada encuentro, graban una nota o voz grupal de 5 minutos discutiendo los puntos de tensión, las sorpresas y las observaciones del lenguaje no verbal que identificaron en conjunto. O sea, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué Ujú. identificamos? Que nuestro test, ahí sí como dijo el profe, nos toca sí o sí de cierta forma, si se diga que no, sesgar un poco hacia el lado del burnout. O sea, toca Sí, cerrar las preguntas, sí, ¿Sí? porque si no logramos conocer la historia y su vida en su día a día, pero no como esto nos puede, de cierta forma, o lo afecta a él. O sea, lo que nos decía, yo no sé si lo tengo, sé que hay cuenta 5 puntos, 5 criterios, entonces sería chévere tener esos criterios. Lo otro, a mí me parece un hombre tan pasivo que, o sea, en el lenguaje no verbal, solamente cuando se estresó en el momento en que le preguntaste, justo en una de las preguntas de Kate, cómo era su trabajo con el grupo, fue en el único momento donde cambió su postura corporal y como su expresión en el rostro. ¿qué hizo? Él se tira un poco hacia atrás y hace como mira hacia arriba y es como que le frustra en ese momento como algo del trabajo en grupo que Kate le preguntó. Yo soy la peor visualmente, lo juro. Ah, no, Yo yo soy sí, eso más de sí, sí, bueno. escuchar. Yo soy más de escuchar y analizar las respuestas. Mm, digamos que entiendo que la dinámica, bueno, no sé, empezamos a grabar porque estamos aquí Yo ya hablando en estoy borrador y grabando, que, bebé. Yo ya ah, estoy sí, grabando. Ah, bueno, perfecto, bueno. perfecto. O ¿Y cómo sea, hacemos para sí. cortar este pedazo? No, No, igual eso porque no como pasa eso nada. no sale, no hay Ah, problema. bueno, y listo. Entonces, no, digamos pues que hay dos cosas que a mí me sorprendió mucho del perfil y de la actividad laboral de Juan Fernando y es ver cómo tiene muy interiorizado dentro de su cronograma que yo tengo una programación, pero no me aferro a ella. Entonces, y lo digo porque en el diario vivir de muchas personas, aferrarse a su programación es lo más importante y creo que es muy difícil. Entonces, creo que ha logrado manejar muy bien la dinámica de su trabajo. Es decir, saber que hoy Sí, lunes me levanto con una programación a las 7 de la mañana, pero que cualquier situación me la puede mover. Y otra cosa que me sorprendió, y digamos que ahí yo podría decir, él tiene una buena, entre comillas, gestión del cambio, se adapta rápido, pero hubo algo que creo que es el mayor riesgo para todas las personas y es que tienen su programación de, voy a decir cualquier cosa, 8 horas laborales en donde tienen que hacer los dailies, asisten a los comités, pero cuando surgen estas cosas que son una emergencia y corre la programación no se elimina, la programación prácticamente queda para el mismo día. Entonces ya su jornada laboral y su plan de trabajo que estaba para desarrollarse en 8 horas, seguramente ya no va a tomar 8 horas, sino que va a tomar 9 o 10 dependiendo de la cantidad de situaciones emergentes que hayan salido que haya tenido que atender. Es pero él tiene en... algo muy bueno, perdóname que Ajá, te interrumpa, y es que él ajá. dice, yo bloqueo horarios, espacios de horarios para él poder seguir en el trabajo, entonces asumo que eso lo puede o lo logra compensar en caso de, asumo, es una suposición. Sí, Eso me no, pareció buenísimo. sí, él tiene muy interiorizada su programación y la dinámica de
me programo porque aquí de pronto se me puede mover algo y entonces aquí lo meto, pero si alguna cosa sucede y no cabe, pues hay que tratar de hacer las cosas en el día. Y ahí la lectura que yo hice es el tratar de hacer o sea, la lectura que yo hice, no sé si en su lenguaje no verbal, puede ser, es como que eh, lo que hay que hacer hoy, tiene que salir hoy. Lo alcance a hacer a las 6 de la tarde que salgo, una suposición, o llegue a casa a hacerlo y me extienda 1, 2 horitas, 15 o 20 minutos, no sé. Es más o menos como lo que yo leí. Seguramente no es un diario vivir, seguramente sus jornadas no todos los días son de llegar a casa a continuar trabajando, pero ya hay como una adherencia a que hay cosas que tienen que salir hoy, independientemente de que estén dentro de este horario e independientemente de que se crucen o no con otras cosas. Esas son dos cosas que me parecieron no solamente interesantes en la forma en la que ya está adherida a ellas, sino también la forma en la que trata de manejarlo para que emocionalmente no se le desordenen las cosas, porque sé que por fuera es supremamente difícil que la gente no se aferre a la programación. O sea, hay personas que le mueven una cita y se le dañó absolutamente todo el día. Ya de ahí para allá no pudo hacer nada y empiezan a postergar las cosas y hay cosas que se empiezan a atrasar. Entonces me parece sorprendente la forma en la que lo maneja. Creo que está muy bien organizado y se proyecta, está preparado para esas cosas emergentes. Eh, Eso como primero. ¿Qué ¿A otra ustedes cosa? les Bueno, pareció que él tenga burnout? Pues Isa dice que lo Pues tiene. pues, o sea, a mí me pareció preocupante y, bueno, interesante a la vez que él dijo como que, o sea, sí existen criterios, yo sé que existen, pero no he querido hacer como un test ni buscar, porque, o sea, no quiero saber. Y pues cuando la gente dice eso, es por algo, está en ¿no? O sea, negación. es como, exacto, como que, ay, yo sé que soy que tengo el azúcar alta, pero no me voy a hacer exámenes. No, o sea, Sí, sí, yo tuve la misma percepción. Seguramente no ha colapsado y me parece súper importante que él sea consciente que su carga laboral no es la misma y no es tan sencilla, que necesita algunas herramientas que le ayude a ir descargando poco a poco e ir manejando y por eso es que él se ve tan centrado, tan paciente, tan Claro, organizado, tan estructurado, porque su conciencia lo lleva a entender cuál es su rol, que a veces tiene y no tiene límites, porque él lo dejó muy claro, o sea, hay cosas que yo quisiera, pero definitivamente pues yo asumí este rol, entiendo al sector que pertenezco, entiendo que el que yo responda o no responda puede ser de vida o muerte, y sabemos que en muchos casos suele ser así. En el caso en el que él trabaja, que es el sector salud, pues es vida o muerte, pero si nos desplazamos a otro sector donde existe un Juan Fernando con estas mismas características, se gana o se pierde plata. Entonces siempre hay decisiones que transgreden esos límites, que el resultado es un impacto muy grande, positivo o negativo. Entonces, yo siento que es un Juan Fernando con una carga laboral muy importante, que utiliza ciertas estrategias para irlas manejando y que seguramente ha experimentado momentos en el que su trabajo ha estado en un momento tan complejo que él diría como esto parece burnout, pero probablemente no es un tema crónico, no es un tema crónico que lo lleve a desarrollar patologías que seguramente su vida sea compleja, como por ejemplo las que hemos conversado en algún momento, la gente que no duerme, la gente que, bueno, que empieza a desarrollar ansiedad crónica, porque el sentimiento de ansiedad todos lo sentimos. En algún momento son emociones, pero usualmente son transitorias. Entonces yo siento que Juan Fernando con toda su vida y su carga laboral, puede que transitoriamente haya sentido emociones, haya tenido días en donde probablemente no duerma, pero no es una situación permanente y su capacidad de ser consciente pues hace que esté ahí manejando la situación. Que tenga o no, nos daremos cuenta el día que decida hacerse el test. y yo ahora se lo hago. ¿Qué? Que ahora Mara, se lo hago. no. Eso es supremamente él no personal. quiere eso. ¿Te Isa sí imaginas será, esa pero no. revelación? Él sí quiere. Él no Él sí quiere. quiere porque yo quiero, dijo María. Él no quiere por salud mental, Pues porque es que eso una está cosa, mal.
Pero ¿Será? mira que algo muy chévere es las técnicas que logra manejar. Y a mí lo que me lleva a esto a pensar es que cuando María dijo, vamos a ver qué hacer o en qué nos llevará, ¿no? Puede que nos topemos con personas similares que o no quieren hacer conciencia o, o no son tan visibles para ellos el burnout. Entonces, si fuera el caso, ¿a qué podríamos nosotros hacer? ¿A qué solución llegaríamos? O sea, a mí me pareció como que, bueno, tienen que haber entonces técnicas para descubrir, sería, María, para descubrir si la persona tiene y qué deberíamos preguntar. O Sí, sabes sí. también que yo creo que así como pueden haber personas que no quieren saber o que no saben y no se arriesgan, también están las personas que, como Juan Fernando nos decía, no sé, hay 5 criterios dependiendo del perfil. Tiene 2, yo ya tengo burnout. Ah, Me pasé al otro lado. O sea, puede tener una sintomatología que incluso puede ser transitoria, no permanente en su Sí, vida es que y igual ya me declaré van a con burnout. van a dar resultados de acuerdo a su día. O sea, probablemente Claro. si les preguntamos un día que estén recolapsados, van a pensar diferente a que si les preguntamos un domingo chill. Y también bajo las personalidades, porque no todo mundo maneja esas técnicas. No todo mundo es consciente de que hay que buscar formas de liberar las cargas. Creo que la Sí, más usual es la gente que dice, hay que hacer deporte para nivelar, hay que hacer deporte para nivelar, pero yo les digo, hacer deporte es una cosa súper complicada, empezando por el tiempo y el esfuerzo. Entonces, todo mundo no va a hacer deporte. Listo, si tú no vas a hacer deporte, ¿qué vas a hacer? Entonces, no sé, medita 20 minutos. párate un O rato de tu trabajo, respira, exactamente, utiliza agua cuando lávate la cara, cuando te sientes muy frustrado. Marica, léete a una mí esa es la página de un técnica libro. que mejor me toca cuando en el trabajo yo estoy ya al borde del colapso. Entonces me toca pararme, respirar, llorar en el baño para no darles las gracias, no me vean así. Y agüita, mucha agua. Y ya luego ya vuelvo como, marica, o Ya sea, respiré. se siente y nos puede dar colapsos dentro del trabajo. O sea, hay Sí, muchas sí, cosas. sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien cuando me quiero desconectar, leer algo que no tenga que ver con el trabajo y la gente, pero vas a leer, pero es que me desconecta. Mi mente Buenísimo. ya no va a estar pensando en esto que no me está dejando Ah, vivir, sino en... Entonces, bueno, creo que nos vamos a encontrar personas que se declaran y probablemente no lo tienen, están pasando por algo transitorio, personas que probablemente intentan manejarlo y tienen algunos síntomas, o personas que lo tienen y pues no lo saben, no lo aceptan, o bueno, pues creo que nos vamos a encontrar de todo un poco, pero ay, interesante. yo les propongo que si Isa va a hacer el test, pues nos lo comparta para revisarlo y ver qué podemos nosotros colocar. O si No lo alguna quiero nos hacer. atrevemos a hacer, hágale. sí, Para, sí. Pues yo les para mando ponerlo los que mañana. encuentre. Ujú. Yo voy a decirles, no lo voy a hacer, yo necesito seguir trabajando, necesito pensar que mi trabajo es todo lo que yo más amo, yo no lo voy a hacer. Yo sí. Así trabaje los sábados, así me toque viajar Por en eso estamos semana, como yo no estamos. lo voy a hacer. Bueno, bebés, nos Listo, comparten entonces el video, quién grabó para el otro video y yo ya les comparto cuando esté que sería como la Listo. observación. Y yo también les de comparto mis una, notas. de una, Bueno, de una. Niñas, muchas gracias. Nos te vemos mañana cuido. entonces con las citas de Nat. Ajustamos Sí. un poquito lo Ujú. de la pregunta y preparamos lo de, pues como la definición. Creo que cada una puede, vamos a hacer como una linecita de cuál es la definición más simple y más entendible para todo el mundo, porque todos no van a ser tan conceptuales como Ujú. tal vez Juan Fernando y como nosotras que ya hemos investigado un poco más. Seguramente hay gente que va a quedar como que, ¿what? Sí. Entonces, unas líneas muy simples que las personas lo entiendan de manera rápido, pero que tampoco se vayan a empezar a sesgar para que empiecen a pensar en si tengo que contestar en función de este tema de investigación, sino que nos cuenten pues ahí como su realidad. Entonces, nada.